El tema de esta tarde es ¿cómo andamos en fidelidad con Dios? ¿Cómo andamos en fidelidad con Dios? Porque solo Dios conoce cómo anda usted y cómo ando yo. Es el único que sabe. De ahí nadie, solamente Dios. Abra su Biblia en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, un profeta mayor. Lamentaciones está después de Isaías, Jeremías, después sigue Lamentaciones. Si usted mira ahí, si va a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, ayude, hermano, al que no encuentra la palabra. ¿Cómo andamos en fidelidad con Dios? Oh, bendito Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén, amén. Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 22, 23 y 24. Ayuden, hermanos, ayuden ahí al que no lo puede encontrar, ayúdenlo, hermano, ayúdenlo para que nos vayamos rápido, hermanos. Nada más tengo 25 minutos para dar la palabra del Señor. Todos estamos, vamos a leerlo antifonalmente, hermanos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ustedes van a leer el 23 y todos juntos vamos a leer el 24. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cada mañana grande es su fidelidad. Mi porción, Todos el 24. mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Vamos a orar por esta bendita palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta bendita tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor, Espíritu Santo, llena tu iglesia, Señor. Llénala, Señor. Llénala, Señor, no de números. Llénala, Padre, de sabiduría de tu Espíritu, Señor. Llénala, Señor. Oh, bendito eterno Padre, te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, que han estado siempre aquí, Señor, y seguirán estando, eterno Dios. Ayúdales, Padre bendito, a que ellos puedan andar, Señor, como tú quieres que andemos, eterno Dios. Bendice a mi hermana que nos visita esta tarde, Señor, también. Oh, bendito Dios, tú ya la sanaste, Padre bendito. Ayúdala, eterno Dios, a que ella pueda crecer espiritualmente, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le da un humilde aplauso al Señor, hermanos? Porque el aplauso es para Dios, hermano. Dice la palabra de Dios que empecé a leer en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él siempre tiene, amada iglesia, misericordia. Hoy yo le quiero decir a la iglesia de Dios, hoy quiere Dios que tú entiendas cuál es la misericordia que Él tiene en ti y en mí. Él quiere abrir tu mente, Él quiere abrir tu corazón en esta bendita tarde. Y el pueblo de Dios, ¿cómo le dice al Señor? Dios quiere darte el entendimiento. Si el entendimiento se abre, por tanto, la iglesia del Señor puede obedecer. Amén, amén.
Si el entendimiento se abre, yo dije, si el entendimiento se abre, el crecimiento del cristiano puede crecer y va a obedecer. ¿Por qué? Para poder vivir en la palabra que estamos leyendo en esta bendita tarde. ¿Qué palabra estamos leyendo? Dice que el Señor no nos ha consumido por misericordia. Por misericordia el Señor nos ama. Por misericordia el Señor nos mantiene con vida. Por misericordia Él todavía no ha venido, porque habemos muchos rebeldes todavía. Habemos muchos que no hemos entendido quién es el Dios que buscamos. Sí, de verdad, amada iglesia, no hemos entendido el Dios que por misericordia nos da el pan en nuestra mesa cada día. Por misericordia estamos en un país que no es el nuestro. Solo esa es una gran bendición, hermanos. Yo les digo, amada iglesia, la palabra tiene entendimiento. La palabra hay que hacerla. Tiene que ser abierto. Nuestro entendimiento sea abierto. Tenemos que vivir como está escrita la palabra, que dice que si Él quisiera ya nos hubiera consumido. Aleluya. Porque la palabra así lo dice, amada iglesia. Fíjate que dice el 23 que usted leyó: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios para nosotros, amada iglesia. Bendito Dios, mire qué grande el Dios que nosotros buscamos. Qué maravilloso es el Dios que nosotros estamos escuchando y que esta palabra Dios me la está poniendo. Qué maravilloso es, hermanos, el pueblo unido en el mismo sentir, con las palabras, como dijo el hermano Víctor, aquí estamos. Aquí estamos, es una gran bendición el poder, hermanos. Yo debo de aprender lo que aquí está escrito. Amén, amén. Usted tiene que aprender lo que aquí está escrito, amada iglesia. Por eso hay muchas cosas que yo no entiendo, pero tengo que practicarlo. Porque si no lo practico, ¿de qué sirve que lo predique? Si no lo practico, ¿de qué sirve que lo viva? El evangelio hay que vivirlo. El evangelio hay que tenerlo en nuestro corazón. El evangelio es para salvación y vida eterna, para que el día de mañana no seamos consumidos en ese fuego. Para que el día de mañana nosotros vivamos con el Dios Todopoderoso. Mire, un hermano que me busque Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Cuando me tengan Proverbios capítulo 19, vamos a leer el 8 nada más. El que lo pueda haber encontrado. Amén, amén. Léalo, hermana. Vamos a decirle, hermana Margot. Proverbios capítulo 19, 8. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Amén, hermana. Bendita palabra de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Oye, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo dijo la palabra, Carlitos? El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Es muy claro Dios en hablarnos. Amén, gloria a Dios. Lo que a veces nosotros no entendemos al hombre, en lugar de preocuparnos que al que debemos de entender es a Dios. Porque su palabra es muy clara. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Por eso hay muchas cosas que yo no entiendo, pero tengo que practicarlo. Porque cuando uno aprende, entonces empieza las cosas bien. Así es con la palabra. Nuestro Dios tenemos que entenderle. A nuestro Dios debemos de entenderle bien, porque a lo que la mente presta atención lo capta. Amén, amén. Lo que a la mente presta atención lo capta, y lo que la mente no presta atención lo descarta. ¿Entendimos eso, amada iglesia? Entonces, ¿qué? Yo tengo que tener entendimiento en la palabra de nuestro Dios.
Yo tengo que poseer inteligencia en la palabra de Dios. Porque lo que la mente presta atención lo capta. Y lo que no presta atención lo descarta. Porque a lo que la mente presta atención lo cree. Lo cree, hermano. Por eso debemos de vivir la palabra en nuestra alma, dice la palabra. Vivirla en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, entonces amamos lo que nosotros entendemos. ¿Cuántos dicen un amén por eso? Amén, amén. Amamos lo que no entendemos. Entonces hacemos lo que a Dios no le agrada y no nos damos cuenta. Y después le echamos la culpa a uno, le echamos la culpa a otro, le echamos la... No, lo que pasa es que no hay entendimiento. Lo que pasa es que si hubiera entendimiento, ¿qué le dijo Pablo a los filipenses? ¿Qué le dijo Pablo a los filipenses? Y vamos a ir a la palabra, porque la palabra es de Dios, la palabra no es del hombre. ¿Qué le dice Pablo? Es que hay un entendimiento en la palabra, pero muchas veces nosotros no entendemos ese entendimiento. Queremos agarrar la palabra de Dios a como nosotros la entendemos, y no es como nosotros la entendamos, es como el Espíritu Santo nos dé la palabra a nosotros. ¿Qué dice la palabra en Filipenses capítulo 2:13? La palabra se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Ay, se me fue. Espera, hermano, se me cerró la Biblia. Fíjate. Se me cerró la Biblia. El que la tenga, hermano, Sí, la puede que leer. la tenga. Que lo tenga. Sí, se me cerró. Está bien. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Oyeron lo que dijo la hermana Reina? ¿Oyó en la iglesia lo que leyó la hermana Reina? Amén, amén. ¿Se da cuenta, hermanos? Sí. ¿Qué decía Pablo a los filipenses? No descuidemos cómo vivimos. No descuidemos cómo vivir la palabra. ¿Cuál es el entendimiento que vamos a tener en la palabra? ¿Cuál va a ser ese entendimiento? Porque Dios nos da el poder para poderlo hacer. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? Dios no nos va a dar tareas que nosotros no podamos hacer. Dios no nos va a dar tareas que Él no crea que nosotros las vamos a cumplir, porque nosotros podamos hacer todo. Pero el entendimiento en la palabra tiene que venir por el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque si tú crees en la palabra, es porque tú vas a ser salvo. Pero hay que creerlo, pero hay que ponerlo por obra. No entendamos la palabra a como yo la quiero entender. No, entendamos la palabra como está escrita y como dice el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que único. Cuando Dios está con nosotros, entonces lo vamos a hacer. Pero hay que vivir en el Señor Jesucristo. Hay que vivir en el Señor, porque cada quien tenemos una mente. Cada quien piensa diferente. Pero la palabra no es que yo la piense diferente. La palabra la tengo que vivir como el Espíritu Santo me la da. De esta manera nosotros vamos a crecer a través de la palabra de Dios. Me encanta mucho la cita bíblica de Proverbios capítulo 19:8. El que no tenga entendimiento en su alma, es muy delicado esto. El que no tiene entendimiento en lo que el Espíritu Santo da, vamos a vivir una vida que no le agrada a Dios, que
no le agrada a nuestro Señor. Porque ¿cómo vamos a crecer nosotros? A través del Espíritu Santo en la palabra. De esta manera, todos tenemos que crecer. Todos tenemos que crecer. Por eso la palabra dice en segunda de Pedro, alguien vaya a segunda de Pedro. Cuando estemos en segunda de Pedro me dice, hermano, por favor, está en el último libro. Segunda de Pedro. A mí me gusta que la iglesia lo lea, para que la iglesia agarre esa inteligencia del Espíritu Santo de Dios. Si ya lo encontraron, hermano, segunda de Pedro, lean el capítulo 3 de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 13. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que de todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra de las obras que en ella hay serán quebrantadas, puesto que todas estas cosas van de ser deshechas como No debéis. vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Amén. El 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero ¿para quién va a ser esto, hermano Noé? ¿Para quién va a ser esto? Los que vamos a esperar, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Quiénes son los que van a vivir aquí? Los fieles cristianos. Hermanos, entendamos la palabra. Abramos nuestra mente con inteligencia, porque el Señor está cerca de esta promesa. Dios está cerca de esta promesa, y únicamente a Dios no se le pasa nada. Dios con cualquier cosita no califico con Él. Y aunque así pasemos 40 años, 50 años congregándonos, si no hay entendimiento en la palabra para nuestra alma, iremos a un infierno, hermanos. Yo se los tengo que decir, hermanos. El entendimiento tiene que ser con nuestra mente, con inteligencia, porque el Señor está cerca de la promesa. Él viene pronto. Porque nosotros debemos de estar conscientes de nuestras debilidades. Tenemos que estar conscientes de nuestras debilidades. Ya no es tiempo de estar jugando al evangelio, ni andar cuchillando a nadie. Le enseñamos. Si no quiere, solo hay que orar por él.
Señor abra su mente, Gloria a Dios. como lo dice Pablo en Filipenses que leyeron. Si vamos a Filipenses capítulo, ¿cómo Pablo exhortaba a esa iglesia? Pablo la exhortaba con la palabra de Dios. Pablo no la exhortaba por quererla exhortarle él con carne. Vamos a ir a la palabra en 8 minutos. Vamos a ir de nuevo a la palabra para que ustedes vean que es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Vamos a Filipenses de nuevo. Dice su palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16 dice: no que yo lo haya alcanzado, dice Pablo, un gran siervo de Dios. Y esta palabra, Pablo le hablaba a su iglesia. Hoy la iglesia del Señor no ha entendido esto. Hoy la iglesia del Señor le falta este entendimiento. Oiga lo que dice la palabra. Pablo le decía a los filipenses: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, le decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto es mismo, sintamos. Así otra cosa sentís esto, también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintámonos una misma cosa, decía Pablo. Pablo le hablaba porque el crecimiento del cristiano es vivir la palabra de Dios, es vivir en fidelidad con Dios. No te preocupes lo que digan de ti, preocúpate qué dice Dios de ti. De eso tienes que preocuparte tú. No que te importe lo que digan, lo que importa es qué dice Dios de ti. El crecimiento del cristiano es sentirse uno satisfecho, hermano, de lo que uno ha hecho, satisfecho de lo que uno hace, porque mientras vivamos en este mundo siempre tendremos algo que mejorar, hermanos, siempre tendremos algo que mejorar en la palabra. ¿A qué me refiero? Pablo, como cristiano, decía: no he alcanzado, no soy perfecto a la palabra. ¿Y saben qué significa perfecto? Cabal. Eso es lo que significa cabal, o que ya haya terminado. En otras palabras, nosotros cristianos que estamos en un proceso, nosotros estamos en un proceso para llegar con Dios. En un momento viene Cristo y estamos fallando en una cosita, nos quedamos, porque Él es justo. Cuando Él se sienta a la mesa de los fariseos, lo invitó un fariseo a comer a su casa, y Jesús aceptó. Se sienta a la mesa y le dicen los fariseos: ¿y tú por qué no te lavas las manos para comer? Y Él les dijo estas palabras, y duelen. Hipócritas, le dijo, porque reflejan tener lo limpio por fuera, pero por dentro están sucios. El que está limpio por fuera, le dijo, no necesita limpiarse porque también por dentro está limpio. ¿Entendemos, amada iglesia? Para llegar con Dios debemos de vivir la palabra para llegar a ser como Él un día. No pierda esa fe que usted va a llegar un día a ser como Dios.
Un día vamos a ser santo, santo, santo. Pero si es para aquellos, no es para cualquiera. Esos son para aquellos que tienen un entendimiento, para aquellos que viven su palabra. Tengo 3 minutos. Leamos qué dice Romanos 8:29. Romanos 8:29. ¿Alguien lo encontró, iglesia? ¿Alguien lo encontró? Dios nos predestinó. Dios nos predestinó, Dios nos escogió. Se los voy a leer. ¿Lo encontró, hermana Margot? Romanos 8:29. Tenga, hermana Margot, tenga, aquí mire mi Biblia. Tenga, hermana, y léame la palabra, por favor. Solo busque el 8, el 29 ahí. Ahí está el 29. ¿Qué dice, hermana? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién va a ser nuestro primogénito? Dios. Dios nos predestinó. Dios nos alcanzó a nosotros porque un día seamos como Él. Que un día seamos como Él, porque el Hijo es completo y es cabal, es recto y es fiel, es eterno. Porque cuando uno se conforma con lo que tiene, amado hermano, ahí termina nuestro crecimiento. No nos conformemos con lo que nosotros hemos llegado a crecer en el crecimiento de Dios. Dios sabe que podemos dar mucho más. Ahí termina nuestro crecimiento. Pero si nosotros sabemos, como le decía Pablo, yo no he alcanzado todo, le decía, un gran hombre de Dios, un gran apóstol de Dios, yo no he alcanzado todo, era porque él sabía que tenía que crecer más espiritualmente. Pablo sabía que tenía que crecer más espiritualmente hasta que Dios lo tuviera en esta tierra. ¿Entendemos ese punto? Amén, amén. Que hasta que Dios lo tuviera aquí en esta tierra. Pablo no se meneaba por lo que le decían. Pablo se meneaba por la presencia del entendimiento del Espíritu Santo, que él conocía la palabra. Cuando no hay entendimiento, hay debilidad. Estamos perdidos. Cuando no hay entendimiento, hasta nos enfermamos cuando algo pasa. Pero Pablo había entendido que mientras que estuviera aquí en esta tierra, él tenía que crecer de igual manera que nosotros también, amada iglesia. Porque ¿quién nos llamó? A nosotros. Jesucristo. Cuando el predicador, recuérdese usted. A ver, que levante la mano el que se recuerde cuando alguien hizo el llamado y usted dijo: aquí estoy, Señor, aquí estoy, papá, yo te recibo como mi Salvador. Yo les pregunto, ¿los obligaron? ¿Me obligaron? No, ahí es donde nosotros fue escrito nuestro nombre en el libro de la vida de nuestro Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener entendimiento en la palabra de nuestro Padre. Porque mientras que estemos en esta tierra, tenemos que crecer y crecer y crecer. Aleluya. Vamos. ¿Por qué, iglesia? Jesús, imagínense, de igual manera nosotros también, porque nos ha llamado, ¿quién? Jesús. Cristo. Imagínense, hermanos, si Pablo no había llegado, tampoco tú y yo no hemos llegado. Tampoco tú y yo no hemos llegado, hermanos. Amada iglesia, se requiere de una humildad para vivir en su palabra del Señor.
Para reconocer eso, no importa los años que tú tengas de ser cristiano, no importa que tú seas pastor o predicador, servidor, apóstol, maestro, profeta, no importa. Si tú eres líder, tú corriges un servicio, no importa. El Señor no le importa si tú vivas como vivas, pero lo que el Señor sí le importa es que tú crezcas. La Biblia dice que Dios tiene misericordia y por eso Él no nos ha consumido. No importa si tú has leído la Biblia unas 10 veces o 20 veces, no importa eso. Si tú ignoras lo que aquí está, va a haber debilidad. ¿Entendemos, amada iglesia? Si tú y yo ignoramos lo que aquí está, va a haber debilidad. Vivir la palabra como Dios quiere que la vivas. A veces, amada iglesia, tenemos que vivir la palabra de Dios, porque algunos están conforme con su vida espiritual. No, hermanos, no nos conformemos con nuestra vida espiritual. No debemos de conformar con el nivel que hemos alcanzado. No, amada iglesia. No, amado hermano joven. No nos conformemos con el nivel que hemos alcanzado, porque el crecimiento espiritual no es con los que están alrededor mío, sino es con la palabra de mi Padre. Es la palabra de Dios, porque hay una urgencia en nuestro caminar. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Tal vez de estatura ya no paso, ahí quedé, pero tengo que crecer espiritualmente. Para crecer como un cristiano, conocer la necesidad, como Pablo lo hizo. La segunda condición, y termino, es saber en qué estoy mal. En qué estoy mal. Y voy a poner mi mayor esfuerzo para crecer, porque el verdadero crecimiento espiritual es vivir la palabra de Dios. Pero para vivir la palabra de Dios se requiere esfuerzo. Se requiere esfuerzo. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Se requiere esfuerzo. Es cierto que es por gracia, hermanos. Por gracia Dios nos concede la gracia para que nosotros podamos crecer, porque el único que conoce tu corazón y tu caminar se llama Jesucristo. Él es el que conoce tu corazón, es Dios. Porque si los cristianos de hoy, hermano, no vivimos la palabra en Él, el enemigo nos va a sacar. El enemigo nos va a sacar. El enemigo nos saca. El enemigo no juega. El enemigo nos saca. Y muchos de los caminos de Dios, hermanos, ya son los últimos mensajes que se están dando ya. Ya son los últimos mensajes, ya son los últimos mensajes del Señor. Viene pronto por su amada iglesia. Dígale a su hermano que tiene a su lado: tienes que crecer más espiritualmente. Dígaselo. Y mientras que estés en esta tierra, dígale: tienes que crecer para entender la palabra de Dios, porque cuando no la entendemos, una cosita pasa en la iglesia y me voy para otra iglesia. Ahí está, hermano. Me voy para otro lado, porque no entendemos lo que dice la palabra. La palabra hay que entenderla, hay que vivirla. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a estar orando por mi hermana Margot. Venga al frente, mi hermana Margot.